Bienvenidos a su curso de producción y manejo de forrajes. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Laras, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria. Para lo que es el primer curso que toman, si no han visto los anteriores, déjenme presentarme formalmente. Mi currículum vitae es el siguiente. Soy originario del puerto Veracruz, en México. Tengo una licenciatura de ingeniero agrónomo zootecnista en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y terminé en 1980. Pero bueno, el periodo de estudios fue de 1975 al 80, donde hice un intercambio de 2 años en Texas A&M University, en la ciudad de College Station, en Texas, Estados Unidos. Tengo una maestría en ciencia en forrajes en la Universidad de Florida y me gradué en 1984. Posteriormente saqué el doctorado en manejo de forrajes en la Universidad de Florida en 1988. Me di cuenta de la necesidad no nada más de producir y manejar los ranchos, sino de administrarlos eficientemente, o sea, todo lo que incluye la planeación, organización, dirección, control, finanzas, contabilidad. Entonces, hice una maestría en administración en la Universidad Cristóbal Colón, en Veracruz, y terminé en el 2002. De 1980 al 2003, trabajé 23 años como investigador en el área de forrajes en el INIFAP, que viene siendo el Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuaria. Del 2001 al 2018, trabajé como docente académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Veracruzana, obviamente siempre en el área de forrajes y administración. Tengo diversas publicaciones en revistas internacionales y nacionales, capítulos de libros, revistas ganaderas y conferencias magistrales en México y en el extranjero. En la actualidad estoy implementando un rancho de 11 hectáreas con un proyecto familiar de vida sostenible, con producción de madera, muebles, leche, queso, maíz, frijol, hortalizas, pollos y gallinas en pastoreo, huevo y más de 30 especies de árboles frutales, para vivir una vida sostenible en una cabaña de madera con hornos y estufas de leña y solares, calentador solar para el agua, fotoceldas para producir electricidad, baños secos, etc. Aquí tenemos arriba a la izquierda obviamente la cabaña, y aquí pues una reunión familiar, en donde aquí a la derecha está mi madre, que en paz descanse. Posteriormente estoy yo, mi esposa, mi nuera, mi hijo, primas, hermanas, primos, tíos, etcétera, ¿no? Contamos con un horno de leña para hornear. En esta ocasión que nos reunimos hicimos un conejo horneado muy sabroso que mi hijo produce también en el rancho. Mi hijo es aquí la persona aquí a la derecha. También obviamente la cocina tiene una estufa de leña para cocinar. Es una Lorena, esas de leña ahorradora. Tenemos baño seco en el rancho. Como verán, hay 2 edificios, uno muy pequeño por donde se va la orina. Está conectado a una manguera en donde cae un depósito de orina, para posteriormente la mezclamos con ceniza de fogón, y esta ceniza tiene muchos minerales, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, y con el nitrógeno que tiene la orina hacemos un excelente fertilizante para fertilizar las hortalizas y el área de cultivo. En este edificio más grande caen las heces, obviamente seco, no lleva nada de agua. Inclusive tenemos ahí junto una cubeta con aserrín, porque tenemos mucho aserrín en el rancho, ya que tenemos una carpintería. Pero bueno, puede ser tierra seca, puede ser paja seca molida, en fin. La idea es deshidratar las heces que caen a un depósito y están ahí 1 año en descomposición.
Posteriormente las movemos de ahí y las dejamos otro año que sigan en descomposición mientras caen las nuevas heces, que posteriormente también las moveremos y las dejaremos un año más en descomposición. Después de 2 años las usamos en las hortalizas. Ya no hay ningún riesgo de ningún patógeno como Sclerotinia o amibas, y es un excelente fertilizante. Tenemos calentador solar. Este realmente es en la casa en Veracruz, pero bueno, en el rancho también vamos a tener. Las hortalizas es un área, la meta es tener unas 10 a 15 camas de 10 metros cuadrados cada una, en donde se prepara muy bien la tierra con una tecnología que se llama de doble excavación, y obviamente se le pone composta, las heces humanas, hacemos bokashi, que es un fertilizante orgánico muy bueno. Búscalo en internet, hay mucha información, y en fin, la idea es producir los alimentos de manera inocua, sin ningún contaminante. Aquí es un ejemplo de biofertilizantes. Este es súper magro, consta de heces de ganado, agua, melaza, un poco de leche, levadura de pan y los minerales que el suelo requiera, como boro, zinc, manganeso, en fin. Obviamente hay que hacer un análisis de suelo, que lo vamos a ver en el capítulo de suelo y fertilizantes. Tenemos gallinas en pastoreo, pollos en engorda, gallinas que ponen huevos. La idea es comer sanamente y además producir nuestro alimento para no gastar en la comida. Tenemos estufa solar y horno solar, donde no podemos cocinar los frijoles o cualquier sopa. Ya los vamos a hornear inclusive hasta pasteles. Llega a calentar 140 grados. También se pueden hacer frijoles ahí, sin ningún costo energético fósil. Un deshidratador que no llega a más de 60 grados, en donde podemos deshidratar, por ejemplo, la fruta, que en la temporada de mangos hay mucho mango, entonces podemos hacer rebanadas de mango, las deshidratamos para poderlas guardar y utilizar durante todo el año, hacer como postre o hacer agua de sabor, en fin. Cabañas en los árboles también tenemos, ahí sí no hay nada de concreto, todo es de madera, está agarrado de 2 árboles y ahí está sostenida la cabaña para vivir una vida, repito, sostenible. Y bueno, etcétera y etcétera. Hay más ecotecnologías que podríamos describir, como pues la que muchos alumnos y amigos que me conocen saben. Yo me voy a la universidad en bicicleta. Es una bicicleta adaptada con un motorcito eléctrico que de una manera muy fácil y económicamente lo cargo. Lo puedo cargar con una celda solar. Si me canso, puedo dejar de pedalear un ratito y seguir adelante. Es un muy buen sistema de transporte. Son 6 kilómetros y hago entre 15 y 20 minutos para llegar. Y llego mucho menos estresado que cuando voy en coche con tanto tráfico y semáforos. Obviamente voy por calles que no son muy traficadas para evitar el peligro, ¿no? Bueno, vamos a entrar al tema del curso. El capítulo 1 que ya vimos anteriormente fue el sistema de pastoreo, suelo, planta, animal y dinero. Capítulo 2 es la planta forrajera, que es lo que estamos viendo en este momento. Estamos en el capítulo 2. Y posteriormente iremos viendo suelo y su fertilidad, el animal, producción y utilización de la pradera, producción animal en pastoreo, como último tema. Bueno, empecemos. El capítulo 2 consiste en la planta forrajera. Tenemos que empezar diciendo que la principal función de las plantas forrajeras, como de cualquier otra planta, es atrapar la luz solar con las hojas, como una fotocelda de las hojas, para asegurar el suministro de energía para su crecimiento. Y 2, absorber los nutrimentos del suelo. Esa sería la principal función de la planta forrajera o prácticamente de cualquier planta. La estructura de la planta se adapta a estos fines, ya que el ángulo de las hojas capta más energía solar por la inclinación que tienen, así como la estrategia que adoptan para sobrevivir a la defoliación de los animales en pastoreo. Tenemos aquí una pradera
de gramíneas, de pasto, zacate elefante, pero también podría ser guinea, estrella, pangola, las braquiarias, en fin. Y un área de cacahuate forrajero, que es una leguminosa, también es una planta forrajera para que el animal la consume. Es más nutritiva que las gramíneas tropicales y tener mayor y mejores producción de leche o de carne. Bueno, vamos a estudiar las partes de la planta. ¿De qué consiste o de qué está compuesta la planta? Principalmente son tres partes: la raíz, el tallo y las hojas. Ahora, hay que diferenciar entre gramíneas y leguminosas porque son diferentes anatómica y morfológicamente estas plantas. Entonces tenemos que las gramíneas tienen una raíz fibrosa, o sea, son muchas raízuelas, y las leguminosas tienen una raíz pivotante, de donde también salen raíces secundarias. Más adelante va a haber algunos dibujos. El tallo puede ser de tres tipos. Puede ser aéreo, que es el común tallo aéreo en el terreno, como digamos maíz, caña de azúcar o cualquier paso. Ese tallo puede estar prostrado sobre el suelo y entonces se le denomina estolón, o el tallo puede estar abajo del suelo y se denomina rizoma. Entonces son tres formas de tallos: aéreo, estolón y rizomas. En el tallo se almacenan muchas reservas de energía y proteína para el crecimiento de las plantas. Obviamente es lo que se come el animal porque tiene esas reservas y también el animal se alimenta. Entonces, de un estolón, por ejemplo, que es un tallo prostrado, que está formado de nudos y entrenudos, como vamos a ver más adelante, de ahí cada nudo puede salir una raíz y formar una planta nueva. Y si son rizomas, pues también. Y cuando es aéreo, pues de cada nudo sale una hoja. Y entonces queremos que los entrenudos estén cortos para que haya muchas hojas. Y eso logramos también con un buen manejo de pastoreo intensivo. Las hojas de las gramíneas están compuestas de lámina, vaina, aurícula y lígula. Son 4 partes. En cambio, el de las leguminosas está compuesta de peciolo y generalmente son trifoliadas. Entonces aquí tenemos el peciolo, que es esta parte, y estos son 3 foliolos, por eso se llama trifoliada. Generalmente pensamos en una hoja como esta, pero no, esta es una parte de la hoja. La hoja tiene 3 foliolos en caso de las leguminosas, y algunas son multifoliadas, o sea, tienen decenas de foliolos, como es el caso de las mimosas, que más adelante también vamos a ver. Hay muchas plantas que tienen, la hoja está compuesta de un foliolo, pero en este caso 3, con algunas excepciones como acabamos de ver la planta en la foto anterior, el cacahuate forrajero, Arachis pintoi o Arachis glabrata, y en ese caso son 4 foliolos, pero son de las excepciones. Como pueden ver, aquí está el nudo, y este es el nudo, entrenudo, otro nudo, entrenudo, y eso forma el tallo. Y la hoja, podemos ver que está formada de la parte aérea de la hoja, la que está, digamos, en el aire, es la lámina o limbo, pero yo generalmente siempre la llamo lámina. Y tiene la lígula, que viene siendo como un sello. Ahorita vamos a ver fotos más de cerca y se va a ver mejor. La aurícula, que son como 2 ganchitos que se agarra la hoja, en este caso específicamente la vaina, al tallo, para que no se caiga, digamos. Y la vaina, que es la parte de la hoja que envuelve el tallo. Entonces la hoja está compuesta de estas 4 partes. Vamos a ver más fotos donde se podrá apreciar esto mejor. Bueno, tenemos aquí las gramíneas, y este es el tallo. Tenemos aquí la lámina, la aurícula, la vaina, que es la parte que envuelve el tallo, y la lígula. Podemos ver muy claramente en esta foto la lígula, como es una laminita, es como un sello que se pone bien pegado al tallo para evitar que entre humedad o tierra entre la vaina y el tallo y evitar hongos y alguna infección en la planta, ¿no? Entonces viene siendo como un sellito. Aquí, si llegara a llover, pues el agua sale por aquí afuera y cae afuera de la planta. Las aurículas son como 2 ganchos que
agarran. Muy fácilmente, si jalamos la lámina, podemos desprender la vaina del tallo, ¿no? Y aquí también podemos ver la lígula, cómo se está bien pegadita al tallo para evitar que pase humedad dentro de la vaina. Vemos más fotos, estos son unos diagramas, donde otra vez vemos el tallo, nudos y entrenudos. De cada nudo sale una hoja. Si el tallo fuera postrado, se denomina estolón, y de ahí podrían salir raíces de cada nudo, o rizomas si está abajo de la tierra, como podemos ver en la foto, y entonces de cada nudo salen también raíces. La raíz es fibrosa o fasciculada, pero pues yo le llamo más fibrosa. Vean que es como una fibra, toda la cantidad de raíces primarias, secundarias, terciarias que tiene los gramíneas, los pastos. Aquí vemos la vaina otra vez, que envuelve al tallo que está aquí. Tiene su lígula, la cual apreciamos mejor aquí, y es varios tipos de lígula. Esta es lígula pilosa, como en el caso del pasto estrella de África, los sinodones, o lígula membranosa, como en el caso de las digitarias o del pangola, ¿no? Entonces ya estamos entendiendo mejor cuál es la estructura de los pastos o gramíneas. En caso de las leguminosas, tenemos que la hoja, todo esto es una sola hoja formada de 3 foliolos, el peciolo, y obviamente los foliolos tienen nervios principal y nervios secundarios. Ese es el más común de las leguminosas, las que están formadas de 3 foliolos. Si vamos al potrero y vemos una hoja formada de 3 foliolos, seguramente es una leguminosa. Si vemos que nada más tiene un foliolo, es una hierba, otra planta que no es leguminosa. Vamos a ver que las leguminosas fijan nitrógeno atmosférico, esa no fijaría, digamos. Y las leguminosas llamadas mimosas son hojas multifoliadas, en donde tenemos también un peciolo, y de ahí salen nervios igual que esta, pero bueno, son foliolos muy pequeños y puede haber docenas de foliolos en una hoja. Son los framboyanes, o la leucaena, y en fin, plantas que conocemos en la castle o orejón. También las plantas tienen inflorescencia, aquí se puede observar. Entonces realmente las partes de la planta serían raíz, tallo, hojas y su flor o su inflorescencia. Aunque en caso de los forrajes no deberíamos permitir que floreara. Debe estar bajo utilización, y antes que floree cualquier planta forrajera debería ser consumida por el ganado. Nuestro objetivo no es producir semillas, sino producir forraje. Aquí vemos en pastoreo a este ganado que tiene una gramínea aquí en el piso, y hay surcos de leucaena, que es una leguminosa nativa de México y muy buena calidad, muy productiva, fija mucho nitrógeno. En áreas compactas puede fijar hasta 500 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Entonces es una buena combinación de una planta forrajera que produce mucho follaje y de una leguminosa que es de muy buena calidad y fija nitrógeno. Volvamos a observar la raíz pivotante. Este es un pivote, y de ella salen raíces secundarias y terciarias o raíces axiales. Hemos hablado del nitrógeno. ¿Quién sabe qué cantidad de nitrógeno tiene el aire? Sí, el aire que respiramos. Mucha gente no lo sabe, y pues es lo que respiramos. Y el aire tiene alrededor entre 78 y 80% de nitrógeno, o sea, una gran cantidad. Es una fuente casi inagotable de nitrógeno. Y cabe mencionar que el nitrógeno es el mineral que más se requiere en las plantas, de 480 a 500 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Estas plantas leguminosas fijan nitrógeno porque tienen unos nódulos, aquí los podemos ver en esta foto, unos nódulos, donde viven bacterias del género Rhizobium o Bradyrhizobium, y que viven en simbiosis con las leguminosas. O sea, las dos se ayudan. La planta le da a
a las bacterias algunos compuestos orgánicos para vivir y otros minerales, y las bacterias le dan a la planta nitrógeno, que es el principal mineral que necesita. El nitrógeno es uno de los minerales básicos para la producción de proteína. Entonces una planta que esté bien nitrogenada va a tener más proteína que una que esté deficiente en nitrógeno. El tallo, vamos a ver la anatomía del tallo. Pues el tallo en el centro, como podemos ver aquí en esta foto, tenemos la médula. Le da fuerza y estructura a la planta, pero no es necesario para que viva. Hay troncos que están huecos, donde viven abejas en algunos, o simplemente están huecos, se meten murciélagos. Y sí, es importante que lo tengan porque le dan mucho más estructura y más fuerza a la planta, ¿no? Pero no es indispensable. Después tenemos el xilema y el floema, que son de las partes más importantes del tallo, porque en el xilema es donde se transporta el agua de la raíz hacia toda la planta, obviamente hacia las hojas, donde se hace la fotosíntesis, y el floema es donde se transportan los nutrientes, y después de la fotosíntesis se mueve a través del floema a toda la planta, hasta el más fondo de la raíz, porque necesita nutrientes para vivir, ¿no? Después tiene fibras de esclerénquima, aquí el número 5, que le da estructura y fuerza a la planta, corteza y una epidermis cuando están jóvenes. Ya cuando están adultos, digamos un árbol, pues más bien tiene corteza, ¿no? Entonces son las partes de que está conformado un tallo. Lo mismo podemos ver en esta foto, donde tenemos xilema, floema, tenemos la médula, una epidermis en la parte exterior para una planta joven. Vean tallos de tal magnitud exuberantes, ¿no? Son impresionantes. Los famosos secuoyas o redwood trees se desarrollan en áreas muy específicas, por ejemplo en California, por San Francisco. Llegan a crecer hasta 115 metros de altura y tienen 12 metros de diámetro. O sea, son impresionantes. Aquí vemos pues estoy yo con mis hijos en un viaje ahí por California, un viaje cultural. Vemos lo impresionante de este árbol que podría medir 100 metros, es muchísimo. Ese puente muy famoso que está entre Fortín y Orizaba, le decíamos puente de Metlac, aunque oficialmente tiene otro nombre, mide 100 metros de altura y es impresionante cómo se ve ese puente. Aquí vemos otra foto, ¿no? Donde estamos parados en el tronco, diámetro de ese tronco y la fuerza de ese tronco. Busquen en internet cómo hace una planta para poder subir agua desde la raíz hasta una hoja que puede estar a 100 metros. No tiene una bomba eléctrica. Entonces fíjense la importante de la ósmosis. Se pasa a través del xilema por ósmosis. O sea que va de un gradiente de cierta energía a un gradiente de menos energía. Entonces va pasando de célula en célula por ósmosis. Bueno, vamos a estudiar la anatomía de la lámina o foliolo. O sea, lámina si es una gramínea, foliolo si es una leguminosa. Están compuestos principalmente de mesófilo, constituido por el parénquima clorofiliano. O sea, que viene siendo el clorénquima. O sea, es un mesófilo con clorofila, digamos, ubicado entre las dos epidermis. En la parte superior está la epidermis y en la inferior. También hay haces vasculares, todo eso son haces vasculares, o sea, floema y xilema. Y tiene un poco de esclerénquima para que le dé rigidez y fuerza al haz vascular. Aquí tenemos otra foto donde vemos el mesófilo, el haz vascular, estomas, que son unos hoyitos por donde entra el aire para hacer la fotosíntesis, por donde entra el CO2 para que se forme la glucosa. Aquí vemos más en detalle los estomas. Veamos que son como un bolillo, una micha, ¿no? Y cómo se abren, es muy interesante, ¿no? Bueno, se abren igual por ósmosis. O sea, el agua entra a esta parte del estoma y también entra a la otra parte, como tienen las paredes, ¿no?, del mismo gruesor, entonces al inflarse se ponen curvas, se hace un pequeño hoyo y por ahí entra el aire. ¿Cómo baja o cómo entra
el agua por ósmosis, porque se concentra potasio en el estoma, en las células de estomas, baja la energía del agua y el agua va de más a menos energía, entonces se infla. Si no hubiera potasio, no podría entrar el agua. También si no hubiera agua, no podría inflarse y abrirse el estómago. Es un sistema de seguridad, obviamente, porque al abrirse puede perder humedad de dentro de la hoja. Entonces, para que no haya esa pérdida, al no haber agua, pues simplemente los estómagos no se abren. Es una maravilla realmente, ¿no? Aquí tenemos la epidermis también por arriba de la hoja, por abajo en la parte de abajo tenemos más epidermis, clorénquima que tiene clorofila, y aquí es donde está llevando la fotosíntesis en las plantas C3, que más adelante hablaremos de esas plantas. Bueno, vamos a empezar a hablar de energía, que es la fotosíntesis y respiración. Bueno, la fotosíntesis viene siendo una reducción de CO2 a glucosa, o sea, está produciendo la planta energía. La glucosa es una molécula, un azúcar simple que tiene mucha energía. Y ya muchas moléculas de glucosa va a formar almidón, es una fuente de energía para la planta, y celulosa, hemicelulosa, que es la estructura de la planta. La respiración vendría siendo lo contrario de fotosíntesis. Es una oxidación de glucosa a CO2. Eso viene siendo, la respiración y se lleva a cabo, obviamente en presencia de oxígeno, para hacer oxidación, y se lleva a cabo en los organeles que se llaman mitocondrias. Son partes de las células y están en el cloroplasto. Entonces las plantas en sí hacen fotosíntesis y los animales en general hacen respiración. O sea, lo que producen las plantas, de ahí sacamos nuestra energía. Y la planta produce glucosa con la energía del sol. Entonces es lo que... Bien, cabe mencionar que también las plantas respiran en la noche porque pues, no hay energía solar y pues necesitan vivir, entonces producen un poquito de CO2 y un poquito de energía a través de la glucosa que utilizan, ¿no? El crecimiento y desarrollo vegetal se realiza con un proceso en donde se utiliza como única fuente de energía el sol, por lo tanto la producción de forraje es sostenible. Se convierte el dióxido de carbono, como ya mencioné, o sea el CO2, en unión al agua, a carbohidratos o azúcares simples, como la glucosa, que es C6H12O6, y oxígeno, O2. Entonces, ¿qué viene siendo un carbohidrato? Pues vean, carbono con H2O, carbono con agua, carbohidrato. Y el oxígeno que sobró, aquí del CO2, se va a la atmósfera y eso es lo que nosotros utilizamos para respirar. Fíjate qué conveniente, o sea, sin plantas no podríamos vivir porque nos producen la energía y el alimento y además nos dan el oxígeno para respirar. Claro, atrás de las plantas tiene que haber un buen suelo, por eso lo debemos de cuidar y de no matar. Y si queremos comer carne, pues necesitamos tener un buen animal que se coma la planta para que produzca carne. Toda la energía del animal proviene del pasto y la del pasto proviene del sol. Así que interesante, ¿no? El tejido de la planta está constituido mayormente de carbohidratos complejos, o sea, muchos azúcares simples, muchas glucosas producen celulosa o hemicelulosa o almidón. Estos dos primeros vienen siendo carbohidratos estructurales, no. Son muy similares, los tres están formados de uniones de muchas moléculas de glucosa, pero las uniones son diferentes. Por ejemplo, en caso del almidón, está formado con enlaces que se llaman alfa 1,4, o sea, el carbono 1 de una molécula de glucosa se une con el carbono 4 de la otra molécula de glucosa en un enlace alfa. Como nosotros tenemos la enzima amilasa, nosotros podemos romper ese enlace y utilizar ese azúcar como fuente de energía. La celulosa viene siendo algo muy similar, pero los enlaces son diferentes. En lugar que sea un enlace alfa, es un enlace beta.
O sea, podríamos decir que es como una glucosa en un sentido y la otra en el otro sentido, y la que sigue en otro sentido, y así. Entonces nosotros no tenemos la enzima celulasa, y esa celulosa no la podemos digerir. Y tampoco las vacas la pueden digerir, a pesar que ellas comen forrajes, sino más bien lo que le digieren, y lo veremos cuando veamos el rumen, en la parte animal, las bacterias celulolíticas que rompen esos enlaces, se multiplican y el animal realmente se está alimentando de proteína microbiana. El 90% del tejido de la planta proviene del sol a través del aire y el agua. El otro 10% son minerales que obtiene del suelo. Como anécdota, una vez mi madre me pidió que ayudara a cortar el jardín. Entonces empezamos a cortar el jardín, salió mucho follaje, ¿no? Y ella se asomó y dice, ¿de dónde sale tanta basura? Parece como que saliera del aire. Pues yo le dije, bien, en primer lugar, no es basura. La naturaleza no produce basura. Es forraje y puede ser alimento para el ganado. Y efectivamente, sí proviene del aire, porque del aire con agua es de donde se formó toda esa materia orgánica, ¿no? Todas esas cadenas de celulosa y hemicelulosa. En consecuencia, la fotosíntesis es la reacción más importante que hay para los seres autótrofos y heterótrofos. Los seres autótrofos son los que se alimentan por sí mismos, no necesitan fuentes externas de alimentación. Y los heterótrofos son los que no se pueden alimentarse por sí mismos, necesitan a las plantas para alimentarse. Entonces, tenemos la fotosíntesis aquí en esta planta, es una planta de Taiwán, donde el CO2 y el agua, y con la energía solar, produce glucosa, azúcares, cadenas de azúcar son almidones, celulosa, hemicelulosa, y como su producto, oxígeno, que necesitamos para respirar. Esta energía solar o se utiliza a través de la planta o se desperdicia. Fíjense nada más que esta situación tan drástica. Más vale utilizarla, teniendo nuestros campos bien sembrados y bien manejados, y producir mucha biomasa. La biomasa viene siendo toda la parte está viva de la planta, claro, es la biomasa aérea y también hay biomasa abajo del suelo, que son las raíces. También se producen por la energía solar y el CO2 y el agua. Para que la fotosíntesis sea sostenible, requerimos del animal, en caso de los pastos. El animal se los come, obviamente excreta las heces que están en más del 80, 90 y en algunos casos hasta el 100% de los minerales que se comió el animal. Eso lo vamos a ver también más adelante. Y gracias a los escarabajos, aquí ven cómo están haciendo unas pelotas con esas heces, ahí ponen sus larvas, lo entierran y con los microorganismos del suelo, las bacterias, los hongos, los actinomicetes, que también vamos a ver en el capítulo de suelo, se descompone esa materia orgánica a humus y eso sirve para alimentar a las larvas de los escarabajos y a la planta. Entonces es una maravilla, ¿no? Y además fíjense, aquí está un escarabajo, el tremendo hoyo que hace, ¿no? Ahí cabe un dedo, digamos, mide 1 centímetro de diámetro cuando menos. Ese hoyo está aireando el suelo para que le entre aire, porque los animales y las plantas del suelo necesitan aire para respirar, ¿no? Son animales aeróbicos. Entonces es una combinación perfecta. Y si ese queda bien distribuida en todo el terreno, pues va a haber hoyitos por todos lados y va a haber nutrientes por todos lados. Pero eso nada más se logra con un manejo intensivo del pastoreo, que quede bien distribuida las heces, que es de lo que se va a tratar este curso, para no depender de los fertilizantes químicos que dañan al suelo, contaminan el agua y matan a los escarabajos y lombrices y bacterias, hongos. Entonces el suelo está muerto y además de que tenemos que gastar mucho dinero en fertilizante, dañamos el medio ambiente. Finalmente esas excretas terminan fertilizando el terreno y donde ahí está el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre como los macronutrientes primarios, que son estos 3 primeros, y los secundarios, y 7 micronutrientes o más que regresan a través de las heces. Entonces es una maravilla, ¿no? Un ciclo, ¿no? El animal lo come,
lo excreta, lo regresa, lo come, lo excreta, lo regresa. Y así sí es sostenible. Si nosotros este pasto lo cortamos con una máquina y lo llevamos a un establo, ya rompimos el ciclo, ya no van a regresar las heces al potrero. O si regresan, regresan a un costo muy elevado. ¿Cómo convierte la planta el sol a energía? Bueno, ya dijimos que es a través de la fotosíntesis. Vamos a entrar más en detalle. La fotosíntesis consta de dos reacciones, la reacción lumínica y la reacción oscura. Son dos partes que tiene la fotosíntesis. Empecemos por la lumínica, que consiste en donde grupos separados de pigmentos, que son los pigmentos verdes que tiene la planta, la clorofila, localizados en los tilacoides, que son las partes de adentro de los cloroplastos donde se hace la fotosíntesis. Estos absorben la energía solar, excitan los electrones a un nivel mayor de energía y causa un gradiente electroquímico. Vamos a explicar más y entramos en más detalle. Con este gradiente de energía forman energía química. Con esa energía forman ATP, que es adenosina trifosfato, que es una energía química que necesitamos nosotros en nuestros músculos y en nuestros órganos para vivir. Y también los animales, obviamente. Y con el hidrógeno o los hidrógenos del agua como agente reductor forman el NADPH2, que viene siendo la nicotina, adenina, dinucleótido, fosfato, y ya con el hidrógeno pues es hidrogenado. Es el agente reductor. Ya dijimos que la fotosíntesis es una reducción de CO2 a glucosa, pues necesitamos un agente reductor que es el hidrógeno para poder reducir el CO2 a glucosa. Ambos fotosistemas operan en serie, uno tras de otro, uno tras de otro. Veamos el diagrama que se ve complejo, pero vamos a explicarlo poco a poco. Entonces tenemos los dos fotosistemas, sistema 1 y el 2. Si empezamos por el 2, excita el electrodo, sube a un nivel de mayor gradiente de energía y cae. Y es como una cascada del agua, digamos. Esa energía se libera. Con una cascada del agua podríamos producir electricidad con unas turbinas, ¿no? Mover una turbina para producir electricidad. Bueno, aquí no hay turbina, pero aquí es donde entra el adenosina difosfato más un fósforo que obviamente lo obtienen del suelo. Es uno de los por qué se necesita tener fósforo en el suelo, y forma un ATP, que es la molécula con alto contenido de energía. Ese electrodo otra vez se vuelve a excitar en el fotosistema 1, sube otra vez gradiente de energía. Por un lado, agarra otra molécula ADP y forma más adenosina trifosfato, energía química. Y por el otro lado, la molécula de NADP, o sea, nicotina, adenina, dinucleótido, fosfato, agarra o fija el hidrógeno, el H2 del agua, y forma un agente reductor, porque ese hidrógeno se va a necesitar para poder producir glucosas. ¿Ese hidrógeno dónde salió? Pues de la fotólisis del agua. Entonces tenemos el agua, y dentro de la planta el agua se divide. Por un lado el oxígeno, que como no podemos escribir O, porque no existe la molécula de O solita, sino es O2, ponemos medio oxígeno, o sea, es una molécula de oxígeno, más los dos hidrógenos del agua. El oxígeno se va a la atmósfera y es lo que usamos para respirar. O sea, el oxígeno del aire viene saliendo del agua, fíjate qué maravilla, a través de las plantas, y el hidrógeno se va a la molécula de NADP para conservarse como un agente reductor y podamos reducir el CO2 a glucosa. Muy interesante, ¿no? A continuación veamos la otra reacción de fotosíntesis, que viene siendo la reacción oscura. Esta reacción, aquí es donde se requieren las dos sustancias producidas en la reacción lumínica, que son el ATP y el NADPH2, como fuente de energía y como agente reductor, para reducir el dióxido de carbono a glucosa. Veamos cómo aquí está el dióxido de carbono, CO2, y aquí está la glucosa. ¿Por qué es una reducción? Es una reducción porque veamos que aquí tiene dos oxígenos por cada carbono.
Es una molécula que está oxidada. Y aquí vemos que tiene por cada carbón un oxígeno. O sea, son C6, 6 carbonos y 6 oxígenos. Por cada carbono hay un oxígeno. Es una molécula reducida que posteriormente los humanos o la misma planta en la noche la podrá oxidar, ahora sí con la ayuda de oxígeno. Por eso el suelo tiene que estar aireado, o por eso en la mitocondria hay oxígeno, que son en las células animales donde se oxida la glucosa y se produce ¿qué? ATP. El ATP que utilizo aquí para hacerse, pues lo produce los animales en la mitocondria y el agente reductor, que en este caso viene siendo en el ciclo de Krebs el agua metabólica. Muy interesante, ¿no? Entonces, la oxidación viene siendo esta flecha al revés, hacia la izquierda, de glucosa a CO2. Y la reducción viene siendo tal como está aquí, de CO2 a glucosa. Muy bien. Sin embargo, aunque es independiente de la luz solar, en la mayoría de las plantas ocurre durante el día. Se llama radiación oscura porque podría pasar en la noche, no requiere energía solar, pero pasa durante el día en la mayoría de las plantas, a excepción de las plantas CAM, que más adelante vamos a ver, que son casi todas las plantas con hojas carnosas y que se desarrollan en lugares muy secos, muy áridos. Entonces, de manera de diagrama, vemos que el CO2 más el agua, que tienen baja energía, gracias a la fase lumínica, donde se produce el ATP y el NADPH2, y después a la fase oscura, donde se usa esa energía y ese agente reductor y produce glucosa, más oxígeno que sale a la atmósfera. Y esta glucosa es una molécula de alta energía que nosotros los humanos o los animales la pueden utilizar como fuente de energía. Bueno, vamos a ver las diferentes vías metabólicas de la fotosíntesis, porque hay varias. No todas las plantas realizan la fotosíntesis de la misma manera, ¿no? Hay básicamente 3 vías o rutas metabólicas para los organismos fotosintéticos o autótrofos, que son los organismos que producen su propio alimento a través de sustancias inorgánicas para su metabolismo, o sea, a través de minerales. Las plantas C3 son todas las leguminosas, ya sean tropicales o de clima templado, y todos los pastos de clima templado. O sea, las plantas C3 vienen siendo leguminosas, tropicales y templadas, y pastos de clima templado. La otra vía o ruta metabólica es la planta C4, que son todos los pastos tropicales. Son los que tenemos comúnmente aquí en Veracruz o en cualquier región tropical, húmeda y calurosa. Más adelante vamos a hablar cuáles son. Y las plantas CAM son todas las plantas de clima seco o árido con hojas de consistencia generalmente gruesa o carnosa. Entonces vamos a ver estas 3 vías metabólicas de la fotosíntesis. Bueno, en primer lugar tenemos la fotosíntesis de las plantas C3. ¿Cómo se lleva a cabo? De una manera muy simple, porque obviamente son muchas reacciones las que pasan. Primeramente tiene que entrar el aire por los estomas adentro de la lámina de un pasto de clima templado o del foliolo de una leguminosa o de planta de hoja ancha. Entonces entra el aire, entonces la ribolosa de fosfato se une con el CO2. Antes de esto vamos a volver a mencionar que de qué está compuesto el aire. Pues aquí vemos nitrógeno, oxígeno, CO2 y otros gases. Pero bueno, el 78 al 79% es nitrógeno, casi el 80%. Y pues un 20% de oxígeno, prácticamente casi hacen el 100%. Pero bueno, queda un pequeño porcentaje de CO2 y de otros gases. El gas de CO2 compone el aire en 0.03% a 0.04%. Si lo pasamos a partes por millón, como es más fácil expresarlo cuando son cantidades tan pequeñas, 0.03% viene siendo equivalente a 300 partes por millón. Entonces el CO2 está entre 300 a 380, casi 400 partes por millón. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué se llamará planta C3? Porque el primer producto estable del T-ciclo es el 3-PGA. Y aquí vemos que 3-PGA es una molécula de 3 carbonos.
por eso se llama planta C3. Sin embargo, algo no concuerden, miren, porque la ribulosa difosfato, aquí la tenemos, es una molécula de 5 carbonos, más un carbón que tiene el CO2, forman 6 carbonos. Entonces, ¿por qué se produce una molécula de 3? Pues realmente lo que está pasando es que se producen 2 moléculas de 3 carbonos. Ahí están los 6 carbonos. Entonces la ribulosa de fosfato más el CO2 producen 2 moléculas de 3 PGA, que cada una tiene 3 carbonos. Estas moléculas entran al ciclo de Calvin. Es el nombre del investigador que descifró este ciclo. Y en este ciclo es muy complejo. Hay decenas de reacciones complejas, pero finalmente produce glucosa. O sea, estos 6 carbonos de 2,3 PGA se convierten en glucosa, en moléculas de 6 carbonos. Y más adelante estas glucosas se unirán dentro de la planta y producirán almidón, que es un carbohidrato, mucha energía, que podemos utilizar los humanos y también los animales, y celulosa, hemicelulosa, proteína, como vemos aquí, y obviamente lípidos y vitaminas y demás compuestos. Muy bien. Entonces, la fotosíntesis de la planta C3 se lleva a cabo en el mesófilo, dentro del mesófilo, y esta es como, de una manera muy simple, se producen los azúcares. Pero veamos un detalle muy importante en caso de las plantas C3. Las plantas C3 se puede confundir la ribulosa difosfato con un oxígeno, y el oxígeno no tiene carbono. Además hay mucho más oxígeno en el mesófilo, porque en el aire hay más oxígeno que el CO2. Entonces, ¿qué pasaría? Ya no podría formar 2 moléculas de 3 carbonos. Vamos a explicar eso dibujando una molécula que obviamente es una enzima, y normalmente se dibujan así las enzimas, o como una llavecita de ribulosa difosfato. Como se debería unir, sería una molécula de un carbono unida con 2 oxígenos. Y va a formar 2 moléculas de 3 PGA, ácido fosfoglicérico. Eso es lo que queríamos. Pero esta molécula no es tan específica. Se confunde con el oxígeno. Entonces, a ver, dibujamos otra enzima, otra ribulosa difosfato, y simplemente ponemos los oxígenos que son parecidos. Entonces ya no puede formar 2 moléculas de 3 PGA, sino nada más una molécula de 3 PGA y una molécula de A. Esta molécula tiene 3 carbonos y esta tiene 2 carbonos. Ahí están los 5 carbonos de la ribulosa difosfato. Ok, ya es una ineficiencia de la planta, ¿no? Entonces dijimos que se va a formar una molécula de 3 PGA y una molécula de ácido glicólico o glicolato en su forma ionizada. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a seguir? Bueno, lo lógico es que ustedes me digan que este 3 PGA pues entra al ciclo de Calvin y produce glucosas con otras moléculas de 3 PGA. Cada 2 moléculas de 3 PGA va a formar una glucosa, y de ahí almidón, celulosa, hemicelulosa, proteína. Pero ¿qué va a pasar con esta molécula de ácido glicólico? Esta molécula de ácido glicólico va a entrar a otro organelo que se llama peroxisomas, en presencia de luz y oxígeno, y no puede producir glucosas porque pues no es una molécula de 3 PGA, por lo que viene siendo una pérdida de energía en la fotosíntesis. O sea, no son tan eficientes estas plantas, pierden energía. Vamos a ver qué es lo que pasa con el ácido glicólico. Entra al peroxisoma, entran 2 ácidos glicólicos, que son 4 carbonos, se produce 2 glicines, que vienen siendo aminoácidos de 2 carbonos, seguimos 4 con 4. De estos 4 carbonos
que son 2 y 2 de glicine, se forma una serina, que viene siendo otro aminoácido, pero ya de 3 carbonos y un CO2. Afortunadamente la serina se convierte en 3-PGA y se va al ciclo de Calvin. O sea, se salvó algo de esa energía, de esos carbonos. De 4 carbonos se salvaron 3, se fueron a producir azúcares. Y un carbono, que es el CO2, va al aire. Entonces, ¿qué viene siendo la fotorrespiración? La fotorrespiración es la pérdida de CO2 durante la fotosíntesis. Y CO2 es energía, o sea, el carbono es energía. ¿Qué usan como combustible para hacer una carne asada? Carbono. O sea, el carbono es energía. ¿Ok? Debemos mencionar que la fotorrespiración, o sea, la respiración es un nombre incorrecto. En los inicios de la ciencia, ¿no? Hace ya muchos años, varias décadas, ellos observaron que ciertas plantas producían CO2. Entonces dijeron, están durante el día, por eso la palabra foto, durante el día están oxidando glucosa y producen CO2, como lo hacen las plantas en la noche, o nosotros lo hacemos las 24 horas del día, los humanos o los animales. Pero estaban equivocados, porque realmente aquí no hay ningún involucramiento con oxígeno, no hay ninguna oxidación y no hay ni siquiera glucosa. Entonces después descubrieron que no era una oxidación, o sea, no es correcto hablar de respiración. Pero ya se quedó el nombre, ¿no?, de fotorrespiración, y viene siendo la pérdida de CO2 durante la fotosíntesis. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacen las fotosíntesis, la otra ruta, la ruta del C4. Es obvio que tenemos que pensar que se llama C4 porque el primer producto estable del ciclo es una molécula de 4 carbonos. Es obvio, ¿no? Y aquí lo tenemos, el oxalacetato, con su forma ionizada, pero es el ácido oxaloacético. 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Cómo se forma este ácido oxaloacético? De la misma manera entre el aire, al mesófilo, ahí lo recibe una enzima que es la PP-fosfoenol pirúvico. Esta enzima es muy específica. Esta no se confunde con oxígeno. Entonces, es una planta muy eficiente porque nunca va a haber fotorrespiración, nunca va a haber una confusión. Entonces, la fosfenol pirúvico, que es de 3 carbonos, como podemos ver aquí en la diapositiva, más el CO2, que es de 1 carbono, forma una molécula de 4 carbonos, que es el ácido oxalacético, lo que acabamos de mencionar aquí, y por eso se llama una planta C4. El ácido oxalacético se cambia a ácido málico. Aquí vemos la reacción. Es una reacción muy sencilla, digamos, en donde este ácido málico tiene la gran ventaja que entra al haz vascular y sale. Deja un carbono y sale, obviamente, 3 carbonos, que es obvio que digamos que es un fosfenol pirúvico de 3 carbonos. Entonces la función de este ciclo, que se llama ciclo de Hatch y Slack, lo descubrieron en Australia, unos australianos que son Hatch y Slack, donde ellos, trabajando con caña de azúcar, un país tropical, decían, no, es que aquí no hay fotorrespiración, ¿cómo fijará el CO2 esta planta, no? Y descubrieron que había este ciclo. No estaba el ciclo de Calvin todavía, porque más adelante lo vamos a ver. Entonces, en este ciclo, un ciclo muy eficiente, en donde prácticamente todo el CO2 es absorbido por la planta. En el caso de la C3 no. En el caso de la C3 siempre hay algo de CO2 en el aire, porque están sacando CO2 al aire, están fotorrespirando, están perdiendo CO2 durante la fotosíntesis. Entre los primeros experimentos que hice en la licenciatura, fue los 2 años que estuve en la Universidad de Texas A&M, en College Station, nos podían medir la cantidad de CO2 del aire en los laboratorios de fisiología vegetal. Poníamos en una campana de cristal, imagínense algo sellado donde no entra nada de aire, una planta de C3 y en otra una planta de C4.
Después de un tiempo veíamos que la planta C3 siempre mantenía algo de CO2 en el aire y la planta de C4 se acababa el CO2. Esa es la eficiencia con que las plantas C4 absorben CO2. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este CO2 que quedó aquí en el haz vascular? Que puse carbono, pero viene siendo un CO2. Entra al ciclo de Calvin porque hay ribosa difosfate dentro de los haces vasculares y produce el ciclo de Calvin que produce glucosas y de ahí almidones, celulosa, hemicelulosa, proteína, lípidos, etc. Entonces vean esos dos ciclos que hay en la planta C4. Uno ayuda al otro, es decir, mete, por decirlo así, los CO2 al haz vascular y vuelve a salir. Y en el haz vascular está el ciclo de Calvin, donde está la ribosa de fosfato, que también se podría confundir con oxígeno. Pero la gran diferencia es que aquí no hay oxígeno, porque el oxígeno del mesófilo no puede entrar, rebota a esta membrana que es una membrana impermeable. Entonces no puede entrar. Nada más entra el ácido málico, pero el oxígeno no puede. Entonces, al no haber oxígeno, no hay fotorrespiración y la planta es muy eficiente y por eso tenemos caña de azúcar que crece tanto, Taiwán, Guineas y en general cualquier pasto tropical tiene un crecimiento exuberante. Por otro lado, para que el ciclo de Calvin suceda, tiene que haber muchos haces vasculares porque pasan en el haz vascular de las plantas C4. Entonces, es una planta que tiene muchos haces vasculares y los haces vasculares tienen carbohidratos estructurales que le dan rigidez y es una planta más fibrosa, de menos digestibilidad que las plantas C3. Entonces son de menor calidad, pero crecen mucho. Esta ruta C4 es más eficiente, pues no tiene fotorrespiración, como ya mencioné. El PEP tiene mucho más afinidad por el CO2 y no hay pérdida de CO2, pero son de menor calidad. Este es el ciclo o la ruta de las plantas C4. Tiene los dos ciclos. Si yo les llegara a preguntar a ustedes, ¿qué plantas tienen el ciclo de Calvin? ¿Cuál sería la respuesta? ¿La C3 o la C4? La respuesta correcta sería las dos. Las dos tienen ciclo de Calvin. En la C3 sucede en el mesófilo y en la C4 en el haz vascular. Y si les pregunto, ¿qué plantas tienen ciclo de Hatch-Slack? La respuesta correcta es nada más en la C4. Y les pregunto, ¿qué planta tiene fotorrespiración? Nada más la C3. Vamos a ver ejemplos de las plantas C3 y C4. ¿De qué hablamos? Bueno, las plantas C3 son todas las leguminosas, ya sean tropicales, o sea, de clima caliente y húmedo, o templadas, de clima frío. Las plantas tropicales, leguminosas tropicales, vendrían siendo la leucaena, cacahuate forrajero, soya forrajera, kudzu, clitoria, desmodio, frijol. Vamos a ver un montón durante la clase. Y las plantas C3 de clima templado, las leguminosas de clima templado, principalmente vienen siendo los tréboles y alfalfas, principalmente, que son plantas muy buenas, excelentes. Alfalfa le dicen la reina de las leguminosas, en fin, pero no sean en esos climas calientes, nada más sean en climas templados. Bueno, también son C3, son los pastos templados, y los ejemplos clásicos vienen siendo ryegrass, bajico italiano, orchard grass, el pasto kikuyo, que es un penicetum, pero un penicetum clandestinum, no es un penicetum purpureum como el Taiwán, que viene siendo C4. El trigo, la avena, son cereales, pero son gramíneas, son pastos de clima templado. Y la C4 son todos los pastos tropicales, como la estrella, el guinea o privilegio, el Taiwán, el king grass, que es el penicetum, género penicetum, especie purpureum, el pangola, que es una digitaria, el mulato, que es una braquiaria, insurgente es otra braquiaria, para otra braquiaria. El maíz y el sorgo son pastos anuales, pero no dejan ser pastos, y obviamente también cereales, donde comemos el cereal de maíz y el sorgo, que más se usa para alimentación animal, pero no deja de ser un cereal. Entonces aquí tenemos un panorama de plantas C3 y C4. Bueno, ahora vamos a ver la fotosíntesis de las plantas CAM, que son las únicas que nos faltan. Las plantas CAM son unas plantas muy especiales. Su nombre viene porque se descubrió
en las plantas crasuláceas. Entonces es el metabolismo ácido de las crasuláceas, o sus siglas en inglés CAM, Crasulacean Acid Metabolism. Se distingue del resto de las plantas del mundo vegetal por no abrir sus estomas durante el día. Hemos visto todas las plantas anteriores que durante el día hacen la fase lumínica y la fase oscura. Abren sus estomas para que entre CO2 y producir glucosa. Estas plantas, como son de lugares muy secos, no abren sus estomas para evitar la transpiración, la pérdida de agua, debido al gran calor diurno causado por el sol en las zonas áridas o secas. También no deja de ser una maravilla, ¿no? Son plantas que se adaptaron al medio ambiente y decir, bueno, está muy árido, si yo abro mis estomas voy a perder humedad dentro de mis hojas, entonces mejor no los abro. Durante el día hago la fase lumínica, la reacción lumínica, esto es, forman y almacenan ATP, que es la energía química, y el NADPH2, que es el agente reductor, que se requiere en la fase oscura. Todo el día hacen eso, por eso las hojas son tan carnosas y gruesas, acumulando energía y agente reductor, y durante la noche, que ya son más frescas y húmedas, aún en los desiertos, abren los estomas para fijar el CO2 y forman ácido oxalacético y finalmente glucosa. Ojo, forman ácido oxalacético en la reacción oscura de la fotosíntesis. Note la reacción de la C4, o sea, viene siendo una planta C4 la planta K, pero durante el día nada más se cargan de energía y de agente reductor, y durante la noche abren sus estomas y producen azúcares. Hay plantas económicamente muy importantes que pertenecen a las plantas K, entre ellas la sábila, miren la carnosidad de la hoja, es una planta K, el aloe vera, la piña, que es una bromeliácea, también es una planta K, las cactus, las cactáceas, son el agave azul para producir tequila, también es muy importante económicamente, orgullosamente originario de México. De ahí producimos el tequila o miel de agave, que es excelente, una manera de endulzar la comida muy sana. Entonces, estas son la fotosíntesis de la planta K. Ya no entré en más detalles, pero es una planta C4, pero como su fase oscura, su reacción oscura es en la noche, no se llama C4, decimos plantas. Vemos que en textos o en viajes a climas templados que asocian muy bien leguminosas y pastos. Es una muy buena asociación porque el pasto produce más forraje, aunque es de menos calidad, y la leguminosa produce menos forraje, pero de muy buena calidad, de mucha digestibilidad. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros en el trópico? ¿O es difícil hacerlo? Bueno, pues ya lo debemos haber deducido con los conocimientos de anatomía y fisiología que tenemos, porque tienen diferentes rutas metabólicas para la fotosíntesis, los leguminosas C3 y los pastos C4, siendo los C4 más eficientes porque no tienen fotorrespiración y haber mayor afinidad por el CO2. Esos pastos son más eficientes utilizando energía solar y el agua, y por lo tanto mayor producción de biomasa, y les es difícil competir a la leguminosa con el pasto. Pero sí se puede, no llegamos a la idea de que no podemos asociarlas, no, simplemente hay que darle ventaja a la leguminosa para que se establezca, hay que sembrarla primero, hay que dejarla crecer, y después sembramos el pasto, y podemos tener una buena asociación. Ya vimos unas diapositivas anteriormente, ¿no?, de asociación de leucaena con pasto. La otra razón es porque tiene diferente anatomía, teniendo la C3 menos ácidos vasculares, por tal motivo tiene menos carbohidratos estructurales y mayor digestibilidad. Además tiene más proteína porque fija el nitrógeno del aire, que es ilimitado el nitrógeno que hay en el aire, 79% del aire es nitrógeno. Esto hace que los animales la seleccionen y persisten menos en el pastoreo. Entonces hay que hacer pastoreos intensivos para que no se acaben a la planta. Entonces aquí entra la ciencia, las técnicas para poder asociar una leguminosa de muy buena calidad y un pasto de muy buena producción. Además, la leguminosa, el nitrógeno en leguminosa, ya sea a través de las heces del animal o porque se caigan hojas al potrero, fertiliza el terreno. Y hay información que una área compacta de leucaena puede llegar hasta producir
500 kilos de nitrógeno por hectárea por año. Claro, nosotros no queremos tanta leucaena en un potrero, queremos pasto también, pero con tener 20% de leucaena fijaría 100 kilos de nitrógeno, que eso es lo que más o menos las plantas requieren de nitrógeno extra después de un buen reciclaje de heces a través de un buen pastoreo. Todos esos cálculos los vamos a hacer más adelante. Entonces, que se quede también la idea de que debemos manejar bien el potrero para tener leguminosas ya sean asociadas o como bancos de proteína, que también es válido, ¿no? Un área compacta de leucaena donde entran 1 o 2 horas para que no se las acaben y las sacamos a comer pasto. Es preferible asociada para que haya mejor obtención de nitrógeno de la leguminosa a los pastos, para dar una mejor nutrición a los animales y fijar nitrógeno en el aire. Sería la razón, hay que hacerlo. Bueno, vamos a pararle en este momento, vamos a hacer un receso para continuar con la parte 2 del capítulo 2 de la planta forrajera. Yo soy Eduardo Guillermo Cuadras Lara y nos vemos después de un receso. Muchas gracias.